Hoy, Espacio Público, como lo anunciábamos hace 8 días, tiene un programa bastante especial y es un programa que tiene un cambio a partir de este momento. De 7 a 8 de la noche, como lo anunciamos hace 8 días, tendremos una nueva sección, una sección llamada Ágora, espacio y debate sobre ideas de arte urbano, sobre ideas de ciudad. Y por supuesto cada 8 días tendremos 3 panelistas jóvenes, líderes de la ciudad de diferentes sectores, que nos estarán contando desde su experiencia, pero también sus ideas y sus posiciones, sus posiciones sobre los diferentes temas más importantes que ocurren, tanto en el contexto nacional como en el contexto local. Y hoy arrancamos este programa de lujo con 3 invitados muy importantes, 3 personajes en la ciudad bastante reconocidos, y el tema que tocaremos hoy será el tema de las drogas. La pregunta será: ¿cómo debe manejarse el tema de las drogas en Medellín? Recuerde que pueden encontrarnos en Twitter y en Facebook como @graffiti de la 5 y pueden ingresar al chat de Morada para que desde el chat de Morada todas las personas puedan también opinar, participar y estar en este debate, en este ágora que hoy se abre aquí en Espacio Público. A partir de las 8 de la noche tendremos común y corriente la parte de graffiti con el perro, con el Make, con Fear y con el Chief One, hablando todo el tema de graffiti a nivel mundial y a nivel local. Quiero entonces arrancar saludando obviamente a los 3 panelistas que en el día de hoy nos acompañan. Saludo también por supuesto a Diego Alejandro Marín. Diego está por acá. Diego es fundador de la Fundación Visibles e investigador de acoso escolar y trabajador de la empresa privada en temas educativos. Diego, ¿cómo vamos? Muy bien, Wilmar, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos, a los 2 panelistas que me acompañan y a Lenita ya en los controles, sí, el alma de este cuento. Lenita Boone en los platos. Gerson González. Gerson es activista en el movimiento social, integrante del movimiento antimilitarista e integrante de la corporación Convivamos. Gerson, ¿cómo vamos? Buenas noches, Wilmar, muy bien, motivados para debatir aquí en un interesante espacio. Eso está muy bien. También nos acompaña Pablo Montoya Dávila, cofundador de SER Colombia, integrante del Proyecto Morales y coordinador del Comité de Obras Sociales de la Asociación Asignaciana. Pablo, ¿cómo vamos? Muy bien, Wilmar, todo pues como en orden, aquí esperando que no me peguen la gripa, muy contentos con mis compañeros y listos pues para opinar. Bueno, lo de la gripa está como difícil. Vamos a ver qué pasa en esta hora. Les recuerdo que pueden encontrarnos en el chat de Morada para que todos ingresen y para que desde el chat estemos conversando y revisando diferentes cosas y por supuesto para que ustedes opinen en este ágora que hoy se abre. Para contextualizarlos, compañeros, ustedes veían pues en la invitación que se les hacía para este ágora un poco algunas cifras importantes de lo que venía pasando en la ciudad y también a nivel internacional. Como ustedes saben, Washington y Colorado hace poco generaron una consulta popular para que los ciudadanos opinaran y se aprobó el uso recreativo de la marihuana. Y actualmente se está tramitando una normatividad para que esa marihuana tenga un impuesto que empiece obviamente a generarle dineros al Estado y ya se está expendiendo en diferentes sitios de ambos estados, de los Estados Unidos, marihuana para la venta para mayores de 21 años. Por otro lado, ustedes saben que en la ciudad en los últimos, pues aproximadamente en los últimos 2-3 meses, a partir de una apuesta que tuvo y una intención que tuvo el presidente de la República, comenzaron a intentar desmantelarse diferentes ollas en la ciudad. Una de ellas, por supuesto, la más grande pues, que se considera en la ciudad, que es la del Bronx en Bogotá, con toda la intervención que eso trajo, pero al mismo tiempo la cantidad de ollas que se han intervenido en Medellín. Se habla que por lo menos en Medellín existen 350 plazas de vicio, son indicadores de la Secretaría de Seguridad, y que aproximadamente un jíbaro en el centro de la ciudad puede estar ganando diariamente entre 800.000 y 1 millón de pesos. Eso se contrasta de igual forma con la propuesta que el alcalde Gustavo Petro en la ciudad de Bogotá ha implementado con los CAMAT, que son los centros de atención para estas personas que son dependientes a diferentes drogas y que se han implementado como una estrategia con el tema de drogas. Hoy la ciudad se abre, hay programas en el plan de desarrollo, hay uno que se llama Medellín Sana y Libre de Adicción dentro del plan de desarrollo, pero entonces quiero conocer un poco una primera impresión de ustedes 3 sobre qué debemos hacer entonces y cómo debemos manejar el tema de las drogas en Medellín. Y arranco, ¿con quién arranco? Pablo, que luego por acá tuiteando bastante. Pablo. Pues hombre, Wilmar, yo quisiera partir y ir como 2 posturas. Una es la mía personal, como de puertas para adentro, y la otra es una posición más de sociedad y como siento lo que está pasando y lo que debería pasar en este momento en Medellín. Yo personalmente soy una persona que no comparte el tema de las drogas. Yo nunca en mi vida he consumido ni me interesa consumir. Siento que todo lo que he vivido pues personalmente a nivel familiar y con las experiencias que ahorita contás desde Proyecto Morales, me quedan suficientes argumentos para no siquiera pensar en consumir drogas. Ya, eso es un tema personal. A nivel social sí quisiera dividir en 2 temas. El primero es el consumo social y el consumo
que no es adictivo, o la persona que aún no es adicta a las drogas, que creo que esas son personas que hay que lograr que, como ahorita vos pensabas que hay programas de la administración que están buscando formar y incidir en los jóvenes para que tomen decisiones conscientes, y una decisión consciente puede ser hacerlo o no hacerlo, que hoy también vemos que el consumo de drogas ha empezado a unas edades que realmente es más por ahorita que Diego nos puede hablar de la presión social, de las presiones de los amigos, no por una decisión voluntaria, y eso me preocupa porque lo que he vivido desde Proyecto Morales es jóvenes de 12, 13 años que por haber empezado a consumir desde los 8 años, les coge ventaja el tema y hoy no están. Eso es un tema aparte. El otro tema es el tema de las adicciones, que también estoy totalmente de acuerdo, que no creo que deba ser un delito. Pues es una persona que es adicta al consumo de drogas, siento que hay que llevarles a la clínica, no a las cárceles, hablando del tema de política pública. Y en eso debemos hacer unos esfuerzos aún mucho mayores. Hoy los habitantes de calle han incrementado, desde que el ICBF inclusive, y en eso puede ser un fenómeno que ahorita lo analicemos, qué pasó cuando se acabó el recurso para los patios con el manejo de los jóvenes en calle, y esa relación con los jóvenes que no han salido de la droga. Eso es un tema que podemos hablar. Eso por un lado, y por otro lado, que te decía ahorita, es el manejo de la delincuencia, que es la rentabilidad de las drogas, y eso qué impacto está teniendo hoy en la sociedad. Creo que las drogas, para hablar de la legalización de ellas o no, de las drogas como la marihuana, yo no tengo ningún problema en que sea legal, mientras que sea un tema personal. Y después contaré una anécdota que me pasó en un Hip 4 que lo valoro mucho y hoy lo uso mucho como ejemplo. Pero yo personalmente siento que las drogas en el manejo que se le está dando hoy es una renta ilegal muy peligrosa, que lo que está haciendo es que sea cada vez más llamativo el ingreso a la delincuencia, y con eso sí no estoy totalmente de acuerdo. Quisiera dejar ahí hasta el momento para escuchar la posición de otro y que podamos abrir el debate. Perfecto. Gerson. A ver, espérame, voy recopilando por aquí A ver por dónde arrancamos, Gerson. como ideas, ¿cierto? Hablar de drogas en Medellín. Pablo ya va planteando, digamos, que algunos de los lineamientos que diría yo pueden dinamizar la discusión, y es listo. ¿Qué está pasando en Medellín con el asunto del consumo de menores? Pablo lo mencionaba, por aquí yo traje el datico exacto de cuántos menores, según los informes oficiales de la institucionalidad, están consumiendo. Y bueno, uno se podría encontrar ahí con elementos en términos de la criminalidad, lo acaba de exponer. Pero que yo siento que en términos de la pregunta guía de la discusión, cómo hablar o cómo manejar el tema de las drogas en Medellín, es muy complejo cuando realmente hay ambivalencias a la hora de hablar de adicciones, ¿cierto? ¿Por qué no hablar de la adicción a la Coca-Cola? Empecemos a hablar de la adicción a la cafeína. Porque este asunto de que algunos consumos que por estudios médicos, por estudios científicos han terminado matando muchas más personas en el mundo. La ONU dice que más o menos unas 253.000 personas mueren en el mundo a causa de las drogas. Pablo decía un asunto, bueno, el asunto de la marihuana. Afortunadamente yo como consumidor de marihuana me alegro mucho el dato que me encuentro, porque ninguna de las muertes de drogadicción están asociadas al cannabis, ¿cierto? Por ese lado. Hablaríamos de otro tipo de drogas, así que en Medellín hoy hablar de un tema tan complejo, tan conservador, dirían unos, tan libertario, diríamos otros, termina generando escozor y termina generando, no sé si acuerdos, pero lo que sí termina es que nos desgarremos las vestiduras, de que incluso en términos mucho más godos, nos saquemos los ojos, nos crucifiquemos, para que podamos hablar de una libertad, porque ahí yo pondría la pregunta, listo, se está hablando de los peligros, se está hablando de las consecuencias del asocio a la criminalidad, pero ¿qué manejo se le está dando al asunto cuando lo que se hace primero es satanizar y señalar al consumidor, ¿cierto? Porque realmente lo que está haciendo, toda la política antidroga que se está generando en la ciudad está alrededor de ese tema. Perfecto. Diego Alejandro. Bueno, muy buenas noches de nuevo. Pues hacer algunas aclaraciones con respecto a lo que he escuchado un poco de Pablo y de Gerson. Lo primero es que
respaldar no solo en datos institucionales es un poco complejo cuando los datos de la institucionalidad, primero, muchas veces están sesgados por el hecho de que estamos esperando entregar informes positivos y no informes reales, y segundo, el hecho de que este tipo de informes la gente no siempre responde con la verdad, entonces es un poco Totalmente más de complejo acuerdo. y tendría que irse uno ahí sí más a un tema de percepciones que a un tema de realidades. Listo. Yo considero que para analizar este tema, sobre todo como es un tema muy específico de ciudad, hay que partir de 5 puntos. El primero, que estamos enmarcados en una legislación que no solo es a nivel nacional, sino que es internacional. Es decir, nosotros no podemos dar vía abierta simplemente porque en Medellín consideramos que sea lo mejor, porque entonces tenemos que revisar nacionalmente cómo estamos y más allá en los convenios internacionales cómo nos estamos manejando y qué tenemos firmado y qué no. No es un tema solamente de tráfico, narcotráfico, consumo y venta, es un tema que pasa también por el tema cultural, el tema político, el tema religioso, el tema cultural. No se puede desconocer que en el tema económico las ollas pues son una parte de la financiación del conflicto y podría pasar a hacerse un análisis de qué tan conveniente es que esté generando impuestos al Estado y no a los traficantes, pero habría que ver también como eso qué implicaciones tendría. Lo tercero es que debemos hablarlo primero que todo desde lo cultural. Si queremos generar un cambio como ciudad, teniendo en cuenta los dos aspectos anteriores, tenemos que pensarnos como ciudad a corto, mediano y largo plazo. No pueden ser medidas inmediatamente de choque, porque las medidas de choque van a generar es que por el contrario los jóvenes, que son los más propensos y quienes digamos no tienen esa libertad o no lo tomaron, como le decía ahorita Pablo, simplemente como una decisión personal, sino como una decisión social, esos jóvenes son quienes se van a ver afectados y las medidas de choque y a corto plazo. Hay que verlo también a mediano y corto y largo plazo. Lo cuarto, que esto necesariamente tenemos que manejarlo como un tema distintivo. No puede manejarse de la misma manera el tema de la marihuana que, como lo decía Gerson, no hay estudios a nivel internacional que planteen las posibilidades de morir de marihuana, y si los hubiera tendríamos que verificarlos, por ejemplo, con el tema de grasas. Cuando nos comemos una hamburguesa o nos tomamos una Coca-Cola, con el tema del azúcar, tendríamos que contrastar eso. Es un tema que hay que empezar a separarlo. Tenemos que empezar a hablar específicamente de qué consumos estamos persiguiendo y qué problemáticas queremos atacar. Y lo quinto es que pues hay que tener una claridad, y es que el tema de las drogas no es un tema que esté satanizado culturalmente desde la historia. Esto empezó hace más o menos 100 años, no sé si Gerson, que es activista, tenga datos más concretos, pero hace 100 años más o menos empezó a haber realmente una persecución. Antes no había ningún problema. Se tomaba no solo como un tema social y sí de rumba, de farra, llamémoslo de alguna manera, sino que era también un tema inclusive de que hubo un Papa León XIII, si no estoy mal, Exacto. que aparecía en una publicidad de un vino o una bebida que estaba a base de coca. Entonces tenemos que empezar desde lo cultural y ver históricamente qué efectos ha tenido, cómo se ha manejado, cómo se ha tratado, para poder empezar a darnos una conversación de ciudad hacia dónde queremos apuntar. Si queremos apuntar a la legalización, despenalización o hacia dónde, y teniendo en cuenta todos esos puntos, porque si vamos a hacer un movimiento de ciudad para ir a pensarnos una regulación nacional, tenemos que hacerlo no solos como ciudadanos, como jóvenes, sino también empezar a pensarnos como país. Bueno, ahí yo les hago una pregunta, porque cuando uno revisa obviamente el centro del debate, lo que ustedes dicen, pero también lo que pasa en el país, se encuentra con que evidentemente uno de los principales argumentos de la legislación actual es el tema de la adicción. El país ha avanzado en ese tema, digamos que ya se considera un consumidor, se considera un adicto, un enfermo, un adicto, y por lo tanto debe ser tratado. Entonces la pregunta es eso: ¿cómo debe tratarse al consumidor de drogas? ¿Debe tratarse como un delincuente? ¿Debe tratarse como un adicto? ¿En qué tipo de drogas debe tratarse de cierta manera? ¿O simplemente es un consumidor? Eso de alguna manera, ¿cómo debe hacerse? A ver, ¿quién dice? No, Pablo. yo concretamente, pues, y ahorita lo decía en la primera intervención, el consumo de drogas para mí no debe ser, pues, quien consume no debe ser satanizado como un delincuente, ni debe ser estigmatizado. Es una persona que en algunos casos se debe considerar es enferma ya cuando llegue a unos extremos, y es un problema de salud, no de delincuencia. Quien lo distribuye y quien la procesa, y en fin, ya cuando queremos hablar de otras drogas más duras, ese sí para mí debe ser catalogado como delincuente. Pero ¿qué tipo de extremos, por ejemplo, Pablo, serían? Es decir, ¿hasta qué punto vos decís se puede considerar adicto y hasta qué punto no? ¿Cómo así? O sea, un consumidor, ¿hasta qué punto se puede considerar adicto o no? O sea, porque en ese caso se podría decir que cualquier persona que consuma cualquier dosis se puede considerar adicto. No, un adicto es la persona que para su cotidianidad y para su vida natural su vida dependa de la sustancia, del elemento, de lo que queramos poner. En este caso la droga. Gerson. Pues el asunto del adicto, yo sí, bueno, me paro desde la pregunta que hace Wilmar, y es cómo nos definen a los consumidores y las consumidoras, ¿cierto?
Y es porque yo me puedo encontrar con un montón de gente que en su cotidianidad, hoy nada más para venir aquí al programa, que me fue a fumar un baretico cerca a una de las estaciones del Metro Plus, me encontré con una imagen muy particular, un señor acabando de llegar de trabajar, un señor de edad, que podría ser mi papá, el papá de cualquiera de nosotros aquí en la sala, en el espacio. Todos somos muy jóvenes. Y armando mero porro, ¿cierto? Entonces yo, bueno, y eso me generaba ya preguntas previas para esta conversación, y es, ¿cómo nos definen a los consumidores en términos de si bien sabemos que hay personas que están generando dependencias alrededor de un montón de situaciones y de problemas estructurales que lo único que generan y el imaginario que se deja desde la estigmatización, que es, tú consumes drogas porque te estás escondiendo de los problemas y las realidades? Pues no, señores, yo fumo marihuana, yo consumo sustancias y soy un activista del movimiento social, soy un sujeto crítico, activo, que bajo bajo el efecto o no, o en la ausencia del efecto que me genere consumir, en este caso la marihuana, que es, digamos, mi consumo habitual y mi forma y mi estandarte de vida, es... Listo, yo estoy bajo el efecto, pero ¿qué estoy haciendo? Porque también es dejar otros imaginarios, ¿cierto? Porque no es solamente quedarse a mis compañeros panelistas desde la posición de, bueno, es que está generando problemas, está generando condiciones, pero sí, aquí hay un montón de artistas, el movimiento artista hoy de Medellín que estamos vendiendo, vendiendo no, me disculpan la palabra mis parceros artistas que están escuchando el programa, que se está posicionando en esta ciudad, consumen. Y son los mejores artistas, los chicos de las comunas populares en términos de hacer, de decir, muchos de nosotros en el movimiento Pero social Gerson, lo ahí por sabemos. ejemplo, discúlpame, ahí por ejemplo podríamos hablar de que la mayoría de los consumidores tiene ese tipo de concepciones. Es decir, hoy podríamos decir que la mayoría de los que consumen diferentes tipos de drogas en la ciudad tienen esas concepciones de, independientemente si se consume o no droga, hay otros trabajos que se hacen. O la dependencia de la que ahorita se hablaba, muchos la tienen únicamente, o sea, es decir, cuando hablamos hoy de los jóvenes en Medellín, por ejemplo, un joven de un colegio hoy únicamente consume marihuana simplemente porque le gusta, porque se siente bien y todo eso, o lo hace porque ya se le genera una adicción. La Claro, mayoría, está hablando del claro, grueso poblacional. ahí nos estamos encontrando de los pelados, y es una discusión que también yo genero muchas veces cuando llego a espacios o a los espacios de afinidad que yo genero para consumir marihuana. Llegan chicos que es primera vez que veo y que van a fumar, y mi primer pregunta es, venga, ¿usted fuma? Ah, sí, ¿por qué? Ah, no, de parche. Ah, venga, pero ¿cómo así que de parche? Sí, por distraerme, porque ya terminé la tarea, porque me fue bien en el colegio, porque me fue mal en un día. Y uno se va encontrando que tienen ciertas dinámicas que se alejan de generar estereotipos de criminalización o de adicción propiamente, ¿cierto? Porque igual te vas a encontrar quien depende de la Coca-Cola o depende de cualquier sustancia, como tú lo decías ahorita, de cualquier consumo habitual que le pueda generar. Hablamos de adictos y adictas al Facebook, a las redes sociales. Entonces yo creo que se maneja con una doble moral el asunto de los consumos. Si bien Diego ahorita lo planteaba, hace no mucho, hace más o menos 115, 25 años, se viene hablando del asunto de la satanización y se viene persiguiendo el asunto de la marihuana. Pero ha sido un asunto que se salió de las manos de un control social, de una élite, y que cuando se empezó a generar un proceso de que la gente cultivara y que se le saliera el monopolio del poder, no, venga, esto se ilegaliza, y mientras nosotros no tengamos como poder la herramienta para controlar este tema, no se habla y no se puede permitir este tema. Lo vemos con la guerra. Se supone que nuestros estados hablan y apelan a la vida y hablan de no violencia, pero las estrategias son militarizar la presencia armada. Entonces, ¿qué hacerlo? Es, digamos que una comparación muy semejante en términos de, bueno, cómo se está manejando el asunto del consumo en esta ciudad. Una ciudad que huele a marihuana todo el tiempo, que todos los días, como diría el procurador, entre porro y porro, pase y pase, se la pasa, y es la cotidianidad de esta ciudad. El 4 de mayo lo demostramos. El periódico El Tiempo habla de 70.000 hombres y mujeres sin distinción de edad, de género alguno, En la marcha canábica. marchando y diciéndole a esta ciudad, se puede. Y después de 5 años le demostramos al señor alcalde y le demostramos a la sociedad goda y conservadora, a las élites de poder, a la iglesia misma, a los movimientos de ultraderecha, que sin policía se puede marchar. Y lo demostramos porque no hubo una sola presencia militar en la marcha. Perfecto. Diego, adicto, ¿cómo tratar a esa persona? ¿Como un adicto, como un delincuente, como un consumidor? ¿Cómo hacerlo? Vea, yo creo que hay que partir de varias cosas, varias claridades. Lo primero es, no es lo mismo un adicto que un consumidor. Un adicto es una persona que tiene dependencia, como le decía Pablo, a una sustancia, no necesariamente va a ser la marihuana.
El adicto es el que tiene dependencia. Tenemos que ver si le está haciendo daño al otro o le está haciendo daño a la sociedad. En ese caso tenemos que entrar a controlarlo. Si se está haciendo daño él mismo, uno tiene derecho a hacer eso. Es que la Constitución lo permite. Yo tengo derecho a hacer en mi fuero interno lo que a mí mejor me parezca. Eso es lo primero. Lo segundo, no podemos entrar la discusión de drogas en el tema de marihuana, porque yo creo que llegamos a un consenso, o lo tenemos, de que la marihuana es la droga menos dañina y es una droga que, si viene satanizada y perseguida, es una droga que no genera la mayor problemática. Aunque digamos que la mayor cantidad de consumidores cuando hablamos de droga están ahí. Yo leía que más o menos alrededor del 60% de los consumidores son consumidores de marihuana. Pero tendríamos que ver es el otro tipo de drogas cómo se están moviendo. Lo tercero es, lo que yo les decía ahorita, tenemos que empezar a trabajar unas estrategias de prevención, inclusive de control, pero distinguiendo sobre qué estamos controlando. Si estamos controlando el consumo de marihuana, si estamos controlando el consumo de anfetaminas. Y también hay que reconocer que la marihuana genera un estado de embriaguez. No digamos que eso sea bueno o malo, el alcohol también lo genera, y el alcohol es legalmente consumible. De hecho, es que la marihuana es legalmente consumible. En este país se puede consumir marihuana y la ley lo permite. Lo que no podemos hacer es permitir que eso se esté saliendo. Y Pablo ahorita tocaba un tema que es muy importante y es el tema del control social. Gerson lo decía, es que cuando tenemos un movimiento canábico en la ciudad o consumidor no solamente de marihuana sino de otras sustancias, pero que es un movimiento crítico, un movimiento creativo, un movimiento político, inclusive podríamos decirlo en algún momento, no sé cómo lo tengan planteado ellos. Pero cuando tenemos ese movimiento, digamos que no genera ninguna preocupación. El problema es cuando estamos viendo que las personas que son dependientes, que tienen un consumo regular o permanente y que, dado ese consumo, llegan a unas situaciones como ser habitantes de la calle, como tener que robar para poder consumir. Ahí es donde está lo preocupante, y no me refiero al consumo solamente de alucinógenos. La persona que para consumir alcohol, que como les digo ahorita es legal, tenga que pasar a robar, entonces tenemos que entrar a controlarlo. Necesariamente, cuando la persona esté saliendo de su fuero personal, tenemos que tener control. Ahí está el adicto. Ahí por ejemplo, está el adicto. No, lo que pasa es que puede estar el adicto que no necesita salirse de su fuero personal. Puede estar el adicto que, digamos, la situación que plantea ahorita Gerson, tiene su trabajo y económicamente puede mantenerse, o que, digamos, de una familia muy rica y puede mantenerse. El problema es cuando ya no tenga plata, ¿qué va a hacer? Ahí es cuando hay que controlarlo. Si es adicto o no, cada quien verá qué hace. Pero es correcto en la ciudad, Diego, por ejemplo, asociar el tema de la droga al tema de la criminalidad, por ejemplo, que es realmente el cruce que se hace desde el punto de vista político. O sea, asociar que el consumidor o el adicto está asociado directamente al tema de la criminalidad. Y de hecho hay estadísticas donde se habla de que muchos de los que cometen delitos en la ciudad es porque han estado bajo el efecto de drogas. ¿Podría hablarse de eso? Wilmar, vea, yo podría decirle que sí, como podría decirle que podría haber políticos en las más altas clases sociales que consuman, y entonces tendríamos que decir funcionarios que y funcionarias de la institucionalidad. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que es que el tema de la criminalización necesariamente tiene que tener consumidores. Es que yo no conozco estadísticas actuales, pero podríamos decir que lo último que escuché era que 8 de cada 10 adolescentes había consumido. Entonces coja 10 adolescentes que estén cometiendo un delito y vea cuántos están consumiendo. ¿Que tiene que haber delincuentes que consumen? Claro que tiene que haberlos, así como tiene que haber consumidores que hacen política y que trabajan, como lo plantea ahorita Gerson. El punto es que no podemos permitir como sociedad, como Estado inclusive, porque es que es una obligación constitucional y legal, que haya un control sobre las personas que están consumiendo y que su consumo los está llevando a afectar otras instancias. ¿Qué es lo que pasa también con eso, Wilmar? Con el tema de seguridad, que la gente ha planteado que el problema de seguridad en Medellín es el tráfico, narcotráfico, microtráfico, y que esa es una de las rentas ilegales, como lo plantea ahorita creo que Pablo. Eso es un porcentaje. Eso es un porcentaje, hay que atacar también ese porcentaje. ¿Y cómo se ataca? Prevención, importante, pero también hay que tener medidas de choque con esas personas, no que están consumiendo, que están procesando y que están traficando y que están vendiendo. Ahorita hablaremos un poco también de ese tema de medidas puntuales en el tema de prevención y de choque, que son las 7:26 de espacio público. Pues obviamente hay gente en el chat que está pues como muy pendiente y está comentando varias cosas. Está bueno este chat. Sí, hay gente que se está conectando y eso está muy bien. Quisiera aprovechar, Wilmar, para saludar a los parceros de la UNO, claro, a los parceros del colectivo Clown Nariz Obrera, que por aquí hacen aportes muy interesantes. Un saludo para el Gale y el Negro, al adicto al pan, por ejemplo. Por aquí tenemos a alguien que se considera adicto al pan, a alguien que se declara adicto a la comida. Estamos hablando de adicciones, señores, a compañeros de sala. El Gale y el Negro dicen: que no se siga hablando de prevención, sino de conciencia crítica, y es algo a lo que nosotros estamos apelando, ¿cierto? Si son políticas de prevención o de prohibición,
ahorita hablaremos justamente un poco de eso, Gerson. Yo creo también lo que dice por acá Ganja, dice, el problema es cultural gracias a esa moral falsa que siempre hemos tenido desde pequeños, que muchos nos estamos tratando de salir de estos esquemas. Ay, Hay diferentes ya. tipos de drogas. Hablar de drogas es un asunto muy amplio. Hablemos de medidas puntuales. ¿Qué medidas puntuales deberían tomarse con cierto tipo de drogas? Porque no podemos juntar lo que es el consumo de bazuco, el consumo de marihuana, De el cocaína. consumo de cocaína, de heroína, etcétera. Opio. Exacto. ¿Qué puntualmente debemos hacer Pegante. con diferentes tipos de drogas? Pablo. Esa es una pregunta pues que no es fácil y que creo que aquí todos tendremos posturas distintas o si parcialmente en temas coincidiremos. Yo siento que las drogas que pasen por procesos sintéticos, el daño social que hacen y el daño personal que hacen son supremamente grandes. Dentro de las libertades individuales, obviamente cada quien es libre de tomar sus propias decisiones. Lo que sí siento es que el Estado y la fuerza del Estado deben combatir con toda decisión las drogas sintéticas, incluyendo ahí pastillas, heroína, cocaína, etcétera, que es una preocupación que tengo, aunque respeto y tolero el consumo personal de las sustancias. Quien lo haga en su intimidad y en su personalidad y eso no le afecte su relación como individuo social. Y que nosotros tenemos una característica, y ese es un tema que se ha escuchado mucho. Nosotros tenemos que lo que nos diferencia de los animales es que somos libres y somos racionales. Y yo siento que hay algunas drogas que ya rompen con ambos conceptos. Nos vuelven dependientes, nos quitan la libertad y nos vuelven irracionales. Entonces perderíamos esa conciencia natural o que nos distingue como seres humanos pensantes, en fin. Las drogas naturales siento que habría que darles un manejo más consciente. Yo tengo una preocupación y quisiera, para poner el debate también interesante y que la gente por el chat pueda preguntar es cómo lograr que ese primer consumo sea consciente. Es una preocupación grande mía. ¿Y por qué el primer consumo? Porque yo creo que es el que te puede abrir las puertas de mundos que tenés que ser consciente antes de hacerlo. Si yo tengo entendido que según el Bosconia el 98% de las personas que consumen heroína se quedan en la heroína. Entonces yo antes de consumir heroína debo ser consciente de lo que me tengo que enfrentar, por poner un caso extremo. Entonces, para mí esa es una pregunta, y una pregunta que ojalá debatamos y decir, ¿qué hay que hacer para que los pelados antes de que su primer consumo lo puedan hacer con plena conciencia de lo que les puede pasar, a favor y en contra? Porque es que para que haya tanta gente en eso tiene que ser muy bueno. Yo repito, yo nunca ni he probado ni me interesa probar, pero para que haya tanta gente es que es muy bueno. Sí, cierto que sí, los muchachos en el chat que los consumos son una elegancia. En el tema, Pablo, de las drogas sintéticas, acciones puntuales, vos hablabas de la fuerza del Estado. ¿Qué hay que hacer en ese tipo de casos, por ejemplo, con el tema de drogas sintéticas? No, yo creo que ahorita Diego lo planteaba. Lo primero es un tema de generar esa autocrítica en las personas, para preguntarse por qué están llegando a esos estados o a esos niveles de consumo. Eso es una pregunta difícil y es una pregunta que posiblemente en 20 años sigamos debatiendo lo mismo, porque no siento que ningún estado sea capaz de oír hablar de la legalización de la heroína, por ejemplo. No siento que ninguno. Entonces debe ser una lucha de, primero, que pasar por la familia, y es cómo se están formando nuestras familias, qué valores se están infundiendo, qué se está dando en los colegios, en Buen Comienzo, en las instituciones educativas, etc. Y ya lo otro es el tema de las drogas naturales, por decirlo así, que con eso yo sí siento que puede haber algunas permisividades en el manejo médicos que se han demostrado su efectivo accionar. Y para poner otra pregunta polémica con lo que estaba diciendo ahorita, primero es cómo lograr ese primer consumo consciente y voltear la pregunta, no que todos los drogadictos o las personas que consumen son delincuentes, sino ayer leía un artículo de una profesora de Cali que decía que el 100% de los sicarios que ella había entrevistado consumían. Entonces, no poner ¿Consumían qué? Sustancias alucinógenas. Entonces, yo decía, voltear la pregunta, no todos los consumidores son delincuentes, pero ¿por qué hay tantos delincuentes que consumen? ¿O qué pasa para que su accionar bajo efectos de las drogas sea más tranquilo? Porque yo siento que hay un tema de ese cambio de la racionalidad y esa alteración de la racionalidad o de su moral o de la ética en la que está formada,
para poder lograr hacer muchas cosas, sin estigmatizar. Y quiero hacer esas preguntas de manera polémica, sabiendo que no las quiero llevar al extremo, Ajá. pero sí para que el debate se pueda poner interesante. Y sé que Gerson tiene unas posturas, Diego sí tiene que otras. se pueda poner interesante ya de entrada. Porque si no esto pasamos está planos y bueno. no... Vamos a eso, Gerson, justamente con lo que decía Pablo. Tipos de drogas, pero al mismo tiempo ese tema del primer consumo. ¿Qué hay que hacer ahí? Yo no sé si generar un primer consumo consciente, eso cómo lo harían, pues, en términos de lo mesiánico que pueda llegar a ser este sistema de sociedad, ¿cierto? Yo creo que... Y eso lo podría hacer el Estado, por ejemplo, no sé. No, yo creo que fácilmente se lo delegaría, no sé, a fundaciones de carácter cristiano, y me disculparán mis compañeros, a todo ese tipo de centros de estigmatización de tiempo, de pensar que si bien se tiene que cambiar la percepción de que el consumidor sea drogadicto, se mantiene, ¿cierto? Yo soy objetor por conciencia porque no permito que nadie defina mi conciencia, nadie la limite, porque yo la reivindico y yo la construyo, ¿cierto? En esa línea también soy consumidor de marihuana, y cuando se habla, no sé, de espacios o de consumos controlados, me genera mucha cuestión, porque entonces seguiríamos en la misma línea de seguir pensando que yo como ser humano necesito a alguien que me siga reprimiendo para poder asumir unas relaciones sociales, que se supone es a lo que se le apuesta a transformar, ¿cierto? Yo creo que el asunto de cómo manejar ese tema de los consumos, desde, bueno, qué está pasando o cómo hacer para que los chicos asuman una conciencia crítica con el consumo, no sé si que se defina por conciencia crítica, más allá del asunto de que se pueda tener en cuenta cuáles son las consecuencias de consumir. Yo en lo personal, hay gente que piensa que yo empecé a consumir a los 12, 13 años y yo realmente mi primer consumo lo hice a los 19 años, recién cumplidos, en un espacio totalmente diferente y que se me posibilitó consumir y trabarme con un rasta, con un anarquista y una feminista. Y digamos que eso ya generó, Caldo de cultivo. ya eso digamos que generó ciertas formas, y que, como decía ahorita el artículo que roté por el grupo del programa, y es el asunto de fumar marihuana abre las puertas de la libertad, dicen por ahí, ¿cierto? Yo creo que el asunto de no pensar y de todo el tiempo estar pensando en cómo controlar en vez de cómo generarle a las personas que tengamos la capacidad de construir y autorregular el asunto de la libertad es muy paradójico, ¿cierto? Porque seguimos en las líneas autoritarias, lo que ha reflejado el militarismo, el patriarcado, todo el cristianismo, todas las formas de sumisión que se han implantado en nuestra sociedad están terminando de pasar por ahí. Y con el consumo de marihuana en esta ciudad sí que sabemos ser hipócritas, como decía un buen amigo con el tema, ¿cierto? Porque si vos te mencionas en lo público como un marihuanero, la gente primero piensa es que vos estás relacionado con la criminalidad. Y frente a la acción del Estado, por ejemplo, con lo que decía ahorita Pablo, de hacer la diferencia entre drogas sintéticas y drogas naturales para perseguir o estar o generar otro tipo de acciones diferenciadas, ¿qué? ¿Estarías de acuerdo, por ejemplo, con ese tema de accionar del Estado frente al tema de drogas sintéticas no? Yo creo que cada persona, más allá de si estar de acuerdo con que el Estado divida, y si dice, listo, le vamos a dar vía libre a la amapola, a la coca y a la marihuana, no creo que sea la discusión, o si le va a dar vía libre a las drogas sintéticas. Yo creo que aquí hay que pensar es el asunto, y vuelvo, insisto, en el asunto de la libertad individual. Si una persona se quiere autodestruir, ¿por qué no permitírselo? ¿Cierto? ¿Por qué seguir en la vaga idea de perpetuar la existencia de una humanidad que lo único que está haciendo es destruir un planeta, y qué planeta para sostener no tenemos? Y de eso bien se han encargado las grandes instituciones dogmáticas y conservadoras, ¿cierto? Que son las que, digamos, han venido poniendo aquí traspié. El procurador es la viva imagen, Monseñor Procurador, digamos que si bien no se equivocó de profesión, está ejerciendo muy bien y está confundiendo sus deberes constitucionales con sus construcciones clericales y eclesiales. Y digamos que ahí no sé, y no estaría de acuerdo en términos de que se plantee una prohibición para lo sintético, no. O sea, ¿por qué no permitirle a la persona que tenga la libertad de decir qué hacer con su vida? Porque seguir, insisto, y qué pena que sea tan redundante, porque seguir pensando en el control del otro y la otra. ¿Por qué no apelar a la libertad? Pero es necesario el control. Dos preguntas que es que me quedan. La primera, ¿qué hay que hacer con el consumidor que le compra un combo? ¿Qué? Esa primera pregunta. ¿Qué pasa? ¿O qué conciencia está haciendo? ¿O él es consciente de qué está pasando con ese recurso? La primera. Y la segunda, que hablaste del tema ambiental.
hoy la gran cantidad de marihuana y coca está haciendo a costas del medio ambiente en muchos territorios del país. Claro. ¿Eso qué? Es decir, Cuando, el bosque nativo o el bosque natural a cambio de, o ¿cómo sería eso? Cuando el Estado paternalista, godo y ultraconservador colombiano decida permitirle a cada persona que en su casa pueda tener tranquilamente una mata de marihuana, una mata de amapola, una mata de coca, ahí vamos a hablar de que el asunto de que el cultivar coca y marihuana esté siendo a costa del detrimento del ambiente, porque es que van a haber otras formas de cultivar, porque es que quienes están dañando el medio ambiente son precisamente los aparatos criminales que hoy están muy bien aliados con el Estado, ¿cierto? Son ellos los que se están favoreciendo de esto, y es el Estado, y son personas del Estado. Entonces ahí tendríamos, por ejemplo, una primera otra medida. pregunta, Quiero hacer la una primera pregunta, pregunta. Gerson, la primera pregunta precisamente. Cuando yo, consumidor de algún tipo de alucinógeno, voy y compro lo que sea, ¿soy consciente que con esa plata se puede comprar la bala que va a matar a mi parcero? Somos muy conscientes. De hecho, una vez alguien me hizo un chiste demasiado pesado y él me dijo, en el marco del asesinato del Duque, pensá que vos compraste una de las balas que mató al Duque, y eso obviamente me pasó por el dolor y por la indignación, porque sí, somos conscientes, y todos los consumidores que estamos en el chat, que están escuchando este programa, que salimos a marchar, somos conscientes de ello, pero precisamente somos conscientes, pero a la vez podemos generar, y estamos en el proceso de generar un proceso de autocultivo, ¿cierto? Pero esa conciencia que nos ha llevado. Tenemos miedo, ¿cierto? Porque sabemos que vivimos en un estado represor totalmente, hoy lo vivimos. Me está asombrando el nivel de militarización de los territorios como estrategia de no violencia y de construcción de vida y de convivencia. Y eso a nosotros nos genera temor, en términos de que sí. Yo en el solar de mi casa, yo tranquilamente, en los últimos meses he cultivado mis plantas de marihuana y de coca, que obviamente no han sido estables porque desgraciadamente tengo 2 vecinos paramilitares que cuando ven las matas lo que hacen es llevárselas para fumárselas, ¿cierto? Y corro el riesgo de que además en venganza me echen la policía, y yo creo que eso da un delito que se llama extinción de dominio, si no estoy mal, por las políticas prohibicionistas. Yo creo que si el Estado reforma este asunto de que la gente pueda tener en su casa su cultivo, pero si también en el asunto de las drogas sintéticas se puede generar que el Estado no sea quien las distribuya, pero que regule y genere algunas herramientas, o se cree un aparato que regule el acceso a las drogas sintéticas, que digamos es lo que más escandaliza aquí a Pablo por lo que veo, yo creo que sería un asunto mucho más... Y no es por mucho escandalizar. más Yo tengo una tramitable. postura personal y de formación y por lo que creo de respetar las instituciones del Estado, creo en el Estado social de derecho, creo en las instituciones del Estado, entonces por eso las defiendo. Pero no, más que por escandalizar, sino que para mí es una conciencia, pues, y una pregunta que yo me hago mucho. Generalmente uno ve muchas personas que son consumidoras, que son críticas de muchos modelos militaristas, que consumen a costa de enriquecer las mismas estructuras ilegales. Entonces uno dice, cuando es el consumo racional y consciente, ¿qué pasa ahí? Y por eso quería hacer la pregunta, nunca lo había hecho, pues realmente nunca lo había hecho. He estado en asambleas, en distintos espacios donde se ha hablado de enseñémonos a cultivar, enseñémonos a procesar, pero queda la otra pregunta, y no solamente la quiero llevar a los barrios, es decir, muchas personas de estrato alto que consumen droga y que viven del río para allá y de San Diego para allá. Imagínate, más bien. Y ni saben qué pasa en la ciudad, pero los fines de semana cuando hay una finca no les importa enriquecer con su consumo las Y comprar en estructuras algún ilegales. lado, claro. No, pero sería mucho más chévere que, por ejemplo, mucha gente de las que hoy sus fincas son cementerios y fosas comunes del paramilitarismo y de los crímenes de Estado, ya no vieran más rentable el asunto de rentar sus tierras para que depositen muertos y muertas, sino que sea un asunto de producción canábica, y venga, generemos unas políticas de economía solidaria totalmente diferentes, que pueda permitir un acceso diferente, alternativo, que permita la no criminalización y la no vinculación con la delincuencia. Ahí hay un primer asunto, entonces una primera medida que siento que estamos un poco hablando de eso, y es el tema del cultivo. Pero vamos con Diego con la pregunta de tipo de drogas, digo, que se puedan establecer, Manifestate, algunas que se hombre. puedan criminalizar, otras que sean más permisivas, y ese tema del primer consumo que ahorita Pablo hablaba. ¿Cómo hacer eso? Es que me toca más difícil porque me toca de último, entonces me quedan todas las preguntas. Vamos por partes como Jack el Destripador. Bueno. Lo primero, las medidas.
partiendo de que estamos hablando y que el marco de nuestra conversación es qué hacer en Medellín hoy. Sí, o que vamos a partir de ahí, no del ideal pues de lo que quisiéramos, sino de las realidades que se pueden. Lo primero, y lo planteaba antes, es vamos a priorizar qué drogas vamos a perseguir, porque no es lo mismo si vamos a priorizar que vamos a perseguir la marihuana, que las vamos a perseguir todas, o que vamos a hacer un poquito más laxos con la marihuana y vamos a perseguir las drogas sintéticas, que yo creo que hay un pequeño acuerdo ya entre los tres. Lo segundo, hombre, yo creo que tiene que haber una educación de consumo, lo que Pablo planteaba ahorita. ¿Qué es una educación de consumo? Hombre, démonos una conversación real de lo que está pasando. Cuando consumís, ¿qué debes consumir? ¿Cómo debes hacerlo? Ahorita Gerson decía y nos ha planteado todo el tiempo que es que hay un movimiento crítico y político y consciente. Hombre, bajo el primer consumo de Gerson uno no podría esperar menos. Pero lo que pasa con el pelado que está en una esquina, ¿será que va a llegar al mismo punto que Gerson está? ¿O va a llegar a otro punto, digamos, no tan acorde? Lo tercero, hay que dar una atención especial a la familia. Porque es que la familia es el primer núcleo y si el pelado tiene miedo de decir en la familia que consume, entonces ya lo perdimos porque no le van a quedar sino las opciones los amigos. Y si son los amigos de Gerson yo estaría tranquilo, pero ¿será que todos los consumidores de marihuana tienen ese nivel de conciencia? ¿Tiene ese nivel? Ahí es donde viene mi preocupación. Yo creo que la familia tiene que ser consciente. Debería haber un nivel de atención de mi hijo es consumidor, puedo llegar a un lugar, empresa privada, empresa pública, o lo que sea, o una organización que ustedes mismos creen como movimiento, donde se le pueda decir tranquilamente a la familia, vea, su hijo está consumiendo esto, estos son los efectos que le causa la droga, esto es lo que le vale y sepa que va a pasar esto. Sea consciente, sea porque el pelado diga, no, yo lo dejo, sea porque el pelado diga, no, yo me quedo con eso, pero hay que hacer consciente a la familia. La familia es un actor que no puede quedar por fuera y que es básico. Tenemos que crear unos espacios de conversación como cuarto punto y unos espacios de conversación como ciudad, es decir, este es un espacio de conversación, estamos hablando tranquilamente, Gerson puede decir acá yo consumo marihuana y cualquiera podría abrir la puerta y decir yo lo hago, sin temor a que vaya a haber una retaliación de ningún tipo, que vaya a haber algún tipo de prejuzgamiento, porque lo que él decía es cierto, todo el que primero dice que consume ya está prejuzgado, pero cuando vos sos un teso y luego decís que consumís, entonces no, es que hay un nivel de conciencia, no. Tenemos que partir de las realidades y en este momento no todo el mundo es consciente de por qué lo está haciendo, pero hablamos unos temas de conversión a nivel de ciudad. Lo quinto, hay que educar a la fuerza pública, hermano. Porque es que la fuerza pública cree que... O desmontarla. No, desmontarla no. Jamás. Pero sí hay que educarla, porque es que ellos creen que encontrar un pelado con un bareto es lo mismo que haber cogido a alguien que acabó de matar. Pues no es lo mismo. Tenemos que educarlos de que un pelado que lo cogieron con marihuana, hay una dosis de 20 gramos, inclusive la corte permite que haya un exceso, digamos, razonable, mientras pueda considerarse que sea para consumo personal. Entonces, hombre, educar a la fuerza pública, que cuando la fuerza pública coja un pelado de estos, pueda decirle, no, parce, venga, que anden con gramera. Vamos a procesarlo, sino que dígale, parcero, cuidado que usted puede consumir bajo estas condiciones, sea consciente, mucho cuidado con lo que está haciendo, le recomendamos que lo haga en tal zona, que es segura, y además eso ya está regulado. Yo creo que hay que educar a la fuerza pública también en ese sentido, y en esa medida empezaremos a ver que estos pelados ya van a dejar de tener tanta aversión por la fuerza pública y van a poder generar unas relaciones muchísimo más amigables. Y pues, hombre, como ciudad yo creo que estamos en capacidad de empezar a impulsar una conversación a nivel nacional de una política, digamos, más consciente o más real de lo que está pasando en el país. Es que nuestros legisladores, yo creo que el promedio de edad puede estar sobre los 50 años, son personas que no son conscientes de lo que está pasando en los barrios, en las casas de muchos de nosotros, entonces es empezar a hacerlos conscientes desde un movimiento ciudadano. Voy a otros temas, el primer consumo, lo que decía ahorita, hermano, si todo el mundo consumiera bajo ese primer consumo que a vos te tocó en ese contexto y a los 19 años, cuando ya creo que tenías una conciencia crítica, uno diría que uno tendría muchas tranquilidades. El problema, y vuelvo y lo repito, es la edad de consumo hoy. Es el pelado de 12 años, de 10 o años menos, inclusive, que está consumiendo por una simple razón. El duro del barrio lo hace y se ve como un hombre y tiene niñas, entonces yo quiero hacerlo, porque eso también es una realidad. No, y no hay que solamente tenerla en eso, cuenta. Diego, hoy se ha visto normal en los barrios cómo es normal salir del colegio e irse inmediatamente a parcharse, pelados de 12 y 13 años a consumir. Ahí la pregunta un poco que también ahorita se hacía, que creo que aquí se ha hablado, es el tema de hasta qué punto se es consciente de esas cosas. A mí la conversación, qué pena, Diego, ahí Dale. que me meta y ya me va como corroborando con lo que venía pensando, ¿cierto? En términos de la discusión. Aquí el asunto es que, si bien ahorita se mencionaba mucho, venimos hace mucho rato hablando de cómo manejar el tema de las drogas.
y caemos en el pequeño error de que no hemos podido trascender el asunto de cómo hablar, sino venga ciudad, Hagámoslo. sentémonos a hablar de drogas. Venga, Gerson, antes de eso, para poder contextualizar, porque Invitación, quiero... hay un Dale. paréntesis, es desmitifiquemos la esquina y la calle, es que es territorio, y el territorio es de todos y todas, es del joven, es de la señora, es del señor, es de cada una de las personas quienes lo habitan, y que por él además se nos cobra impuestos. Ujú. Sí, Diego. Wilmar, déjame yo a terminar con unas precisiones. De algo que hablaban ahorita, estaban hablando del tema del medio ambiente. Vamos a dar algunos datos de cosas que he escuchado, he leído y no me estoy inventando, espero. Inversión, vamos a hablar de inversión para erradicar el consumo de drogas en general, no vamos a hablar de cuáles específicamente. Si queremos erradicar si queremos hacerlo a través de prevención, nos cuesta por consumidor $36. Si lo vamos a hacer a través de atacar los cárteles, o carteles, en realidad es cárteles, de droga, eso nos está costando $74. Ujú. O sea, sale más barato la prevención. No, y este es el peor dato. Erradicar los cultivos, como lo han hecho, ahorita que tocan el tema del medio ambiente, por eso recordé el dato, vale $758, más el daño ambiental. Entonces son datos que hay que ir tirando, por eso sí es importante hablar de prevención. Hablar de prevención no es solamente hablar de represión, es también hablar de hacer conciencia. Prevenir también es decirle al pelado, venga, que si usted va a consumir, estas son las características que debe tener una buena droga. O si usted va a consumir, lo que usted debe hacer es estar en estas condiciones. O si usted va a consumir, igual que los dicen a los que tomamos alcohol, porque vos compras una cerveza y ves por todos lados un montón de cosas y dice el exceso de alcohol es perjudicial para la salud, no se puede vender a menores de edad, y vemos propagandas de que embriagarse y manejar es malo. Entonces es este tipo de cosas. También podría hacerse con la marihuana. Eso también es prevención. Diego, son las 7:48 en Espacio Público. Quiero plantearles una pregunta. Además les cuento que el chat está que revienta, pues toda la gente esto opinando sobre está muchas cosas. candente. Quisiéramos leer todo, pero obviamente por temas de tiempo no podremos. Pero lo interesante es que el Ágora también se da de manera paralela en este espacio, que recuerden que pueden encontrarlo en www.morada.co/chat. Y también pueden mandar sus preguntas o inquietudes por Facebook y Twitter con @grafiti_de_la5. Hoy hay una cosa que es clara. Ustedes han dicho y han planteado el tema de prevención y todo el asunto, y Gerson lo dijo muy claro. Hemos hablado ya en la ciudad durante mucho tiempo sobre este tema. Y hoy hay una lucha antidrogas, una lucha puesta en muchos escenarios, una lucha puesta en el tema de prevención, una lucha puesta en el tema de ataque al consumo, de ataque a la distribución, de ataque a los cultivos y todo eso. Pero es una lucha que para muchos es claro que ha fracasado. La pregunta es esa, ¿creen que la lucha antidrogas en todos los espacios, desde la prevención hasta el consumo y la distribución, ha fracasado? ¿Y por qué esa lucha ha fracasado? ¿Y por qué no hemos cambiado de estrategia todavía? ¿Qué es lo que ha pasado hoy? Hay intereses políticos, hay intereses económicos, hay intereses reales de que efectivamente, o la lucha definitivamente no ha fracasado, sino que va bien. ¿Qué opinan al respecto? Pablo. Pues esa pregunta yo no la respondería de manera absoluta otra vez, porque tengo entendido que Colombia pasó de 1 millón de hectáreas en cultivos de drogas a 200. Entonces, decir que fracasó, pues cuando se redujo el 80% diría que no, en parte. ¿A costa de cuánta sangre? En parte diría que no. Creo que efectivamente las estrategias que se han usado no han dado los resultados que se esperan. Siento que además hay, inclusive en estos días el presidente Mujica, que es una persona que me parece muy bacana escucharla y leerla, decía que la decisión, por más que Uruguay en su caso la quiera tomar, si no se toma a nivel internacional y global no va a tener efecto. Porque lo que hay que entender una cosa, y es que además del consumidor es el contexto, en qué contexto estamos, y es la rentabilidad. Hoy es un negocio supremamente rentable el tema de las drogas. Entonces, donde hay plata, habrá gente interesada en tenerla. Y creo que por eso entonces el tema de la lucha antidrogas no puede estar distante de temas de la fuerza pública a nivel global. Y eso implica en su momento los países que eran consumidores netamente, como los países del norte, y los productores, los del centro y el sur. Hoy creo que todos somos consumidores, algunos son solo productores. Entonces son dos posturas ambivalentes un poco, pero no me atrevería a decir que ha fracasado 100%. Creo que ha dado resultados, no los esperados. ¿Qué asuntos habría que ajustar, por ejemplo, que vos creas? El primero que yo te digo es el tema de cómo, y es una pregunta que podría llevar a la legalización, que no necesariamente esté 100% de acuerdo, pero que puede ser efectiva, y es cómo erradicar el enriquecimiento de los actores criminales, porque sabemos que son los principales interesados en que el consumo aumente y los que han generado el mismo consumo interno, cuando hace 10, 20 años no se hablaba de consumo interno, simplemente de producción, que además tenía gente con posturas muy
muy a favor en Colombia de la clase política. Yo creo que hoy esas posturas que se han venido tomando deben ser encaminadas otra vez a la concientización y a las consecuencias del consumo, a qué lleva, cómo lleva, no descargar todo en el Estado. Yo pienso que el Estado es el responsable más fácil de echarle las culpas, pero el tema de la familia, pues todo pasa por el tema de la familia. Claro, todo pasa por los valores. Todo pasa por esa primer cárcel. Y la familia que a vos te cría, que a vos te infunde unos principios, un contexto social en la que te pueden caminar. Eso pues yo creo que es el primer espacio, cómo generar conciencia en el primer consumo, cómo erradicar la rentabilidad de las drogas con la ilegalidad. La pregunta que hacía ahorita Diego y que yo inicialmente hice es muy cierta. Pues, o yo la considero muy cierta. Quien consume es consciente que con ese mismo consumo está enriqueciendo las estructuras ilegales. Es una pregunta que a mí me parece muy cierta, muy difícil, pero que es la verdad. Pero que hay que hacérnosla si estamos hablando que hay que hacérnosla. No la hacemos, si todo el y, tiempo nos damos látigo y nos laceramos con esa pregunta. Pero entonces están como el Estado, se dan látigo, pero no hacen nada. No, vamos La en ese proceso. Qué pena, señores, y repito, estamos en el proceso de trabajar el autocultivo. Se me va a salir el ignaciano, pero sí, eso estoy viendo, mi querido amigo. La reflexión que no lleva a la acción no trasciende, no sirve. La reflexión tiene que llevar a la acción. Cuando uno dice, parce, esto que yo estoy haciendo es tan mal, y no me lleva a la acción, ahí hay un error. Entonces, y quisiera hacer el último comentario por el tiempo que ya se nos está acabando, que si es más personal y para que vuelva y se genere un debate. Yo dejo de ir a muchos espacios porque me incomoda el consumo. Y una vez en un evento que no lo quiero volver a mencionar porque ya lo mencioné, una persona hacía una pregunta y paró el evento dígalo en cuál. Y paró el evento y dijo, parce, yo respeto todo lo que ustedes estén haciendo aquí. Y dijo, ¿quién de ustedes se masturba en público? Y paró. Eso se hizo como, uy. Entonces dijo, no, nadie. Pues, parce, lo que ustedes están haciendo su consumo, hágalo privado, hágalo personal. Eso es un tema personal. Usted no se masturba en público, usted vaya y fume personal. Esto es un espacio familiar, es un espacio donde hay niños, donde hay señoras, respete. Y digo, parce, y yo ese día aprendí tanto y yo dije, sí, ojalá, si fuera un tema personal yo no tendría la más mínima molestia. Pero hoy, para poner un ejemplo común, que además lo promueve el Estado, donde yo he estado trabajando, como altavoz. Yo conozco muchos amigos que prefieren no ir porque les incomoda el contexto de... La nube de humo que se arma. Exacto, no es un consumo personal, sino la nube voladora. Y es un tema como me creó mi papá, me dijo, haga todo lo que quiera mientras no perjudique al vecino. Y yo creo que esa es una pregunta para volver a abrir el debate polémico, y es ese consumo que hace que los otros, es decir, mi libertad coarta la libertad de los otros. Entonces, ese consumo debería hacerse en público. ¿Debería hacerse en público el consumo entonces? No, yo pienso que es un tema personal, íntimo. Perfecto. Gerson. Ay, parce, Lucha antidrogas, ¿cómo está ese asunto? Y un poco la pregunta que hace Pablo. ¿Consumo en público? Vos que digamos lo has hecho. ¿Cuál es tu concepción? Totalmente la política de guerra contra las drogas. Y lo está demostrando, lo ha mostrado la historia, pues digamos el tiempo. No, y por aquí, uy, parce, un ignaciano. Ya me están asustando, Pablo, Ignaciano, calmao. mucho honor. Y sí, por aquí están diciendo que esto a Pablo Seco, muchachos, yo no sé, me invitaron con engaños. Mentira. El asunto de la política, parce, prohibicionista lo está demostrando. Hoy México es reflejo, digamos que por ahí algunos nos atrevemos a decir que Ciudad Juárez, que toda la parte del conflicto de México que hoy se vive es como volver a la Medellín de los 90, un poco, ¿cierto? Pero obviamente con una militarización mucho más bien presupuestada, muy bien financiada por ya sabemos quién, Estados Unidos. Y digamos que con cooperación de países que siguen siendo subalternos a las políticas, a la política Nixon, ¿cierto? Como mal la llamamos por ahí en el movimiento canábico. El asunto, parce, de seguir mitificando, pues nuevamente vuelvo y hago ese llamado. Mañana yo creo que nos podremos deleitar algunos y algunas con el estudio que entrega la OEA mañana al presidente del país sobre el asunto de consumo, sobre el estudio que se solicitó. Espero, pues, digamos, poderlo tener de primera mano para
digamos, analizarlo. Y luego ¿cierto? poder venir a debatirlo aquí, por ejemplo, sería muy interesante. Claro que sí, y ojalá seamos los mismos 3 panelistas. Una tarea para Wilmar, que nos invite a hablar de las fuerzas del Estado. También. Aquí ese vendrán asunto. temas muy buenos, espero y veréis. El asunto, Me parce, barro el comentario. entonces el asunto de ver cómo ha jugado en materia de lo social, de si el consumo debe hacerse en lo público o no. Yo siento que esta ciudad ha naturalizado tantas cosas, tantas prácticas que han pasado por la indignificación de las personas, que ha pasado por ser, digamos que una cruzada en contra de la dignidad humana, de las libertades individuales, como por aquí las evocan, que claro que sí, hay que hablar de libertades individuales para hablar de lo colectivo. Yo no creo, como mi compañero Pablo, que es que haga lo que sea mientras no perjudique al vecino, o ese dicho de mis derechos o mis libertades llegan hasta donde empiezan las del otro. Yo creo que hay que pensarse también un proceso autónomo, propio, reflexivo, en términos de, ¿será que mis libertades pueden llegar mejor hasta donde mi conciencia me lo permita, hasta donde yo sea tan consciente de que estoy dañando al otro y a la otra? No, A mí porque me entonces han un amigo- preguntado... Un amigo de ustedes Cálmame, le dio a la Diego, guerra como cálmate. él consideró que su conciencia mejor lo permitía. Cálmate. Y si se murieron 2 o Por 3, ahí una vez alguien era me mi decía, conciencia. no, es que ustedes los ateos son muy groseros y no respetan y que teníamos que respetar en el espacio público. Yo les decía, y ustedes los creyentes fanáticos, cristianos, católicos, Apostólicos y romanos. exactamente, bueno, no sé, inquisidores, patriarcales, no han pensado que con las prácticas religiosas están atentando contra mi dignidad y contra mi construcción como ateo. ¿Por Ahí qué? nos tendríamos que poner en un montón de preguntas. Bueno, eso es otro porque debate. lo simbólico, Exacto. porque lo simbólico también violenta, ¿cierto? Pero hablemos justamente de ese tema, en el espacio público, por En el ejemplo, asunto junto de lo relacionado con el público, tema de la en libertad el asunto de individual. lo público, yo no soy de los partidarios y en un escrito por allá que hice cuando empecé a consumir reflexiones de un marihuanero, yo lo digo, yo no estoy apelando al discurso del consumo responsable. Yo estoy hablando de un consumo consciente, crítico, un consumo con autodeterminación y con argumentos, porque yo no me fumo el bareto por fumármelo, sino porque tengo mis argumentos, ¿cierto? En esa línea de si en lo público no, pues yo no tampoco soy obviamente partidario del discurso neoliberal prohibicionista que dice, creémosle el espacio para que se recreen estos viciosos hijuemadres, ¿cierto? O sea, creemos un espacio donde estén vigilados, donde estén controlados, donde estén en un estado de sumisión absoluta, sin garantías de dignidad, para que puedan consumir, ¿cierto? Yo no veo por qué el problema del asunto de si va una persona fumando, si un bareto en la calle y huele maluco y todo lo que quiera. ¿Qué hacemos con los carros? ¿Qué hacemos con lo que contamina? ¿Qué hacemos con lo que vemos? ¿Qué hacemos con lo que escuchamos, señores, parceros del panel? En términos, y también, bueno, a quienes están en el chat, es, si vamos a hablar de asuntos de prohibición, porque es que afecta al otro y a la otra, a mí me tendrían que retirar la Coca-Cola del mercado. A mí me tendrían que quitar, porque si estamos hablando de consumos que están afiliados a la guerra, la Coca-Cola no está lejos, la religión menos. Siendo el Banco Ambrosiano, el Banco del Vaticano, el mayor accionista de la fábrica de armas Pietro Beretta, ¿cierto? Y digamos que ahí vamos en una línea de, bueno, vamos a hablar de prohibiciones, ¿Cómo vamos a conseguiste ese dato? meternos en el rango de regular y controlar. Venga, señores, desarmemos esta sociedad, la volvemos a reformar y miramos qué es lo que hay que controlar, porque parece que se sigue inherente o se cree que se ha naturalizado la necesidad de control. Vamos a esto, Diego, también porque se nos acaba el tiempo. Entonces, tema de lucha antidrogas y cómo estamos con el tema de consumo en público, por ejemplo, y el tema, un poco lo que dice Gerson de libertades individuales, ¿hasta dónde? ¿Eso qué? La próxima vez empiezo yo. Pablo Sí. le encanta poner preguntas. O sea, le hacen una pregunta. Vamos a hacer y la próxima. adiciona. Exacto, vamos a tener que hacer la próxima al Adiciona revés. preguntas. Vea, con respecto a si ha fracasado o no, yo creo que hay muchas consideraciones. El hecho de que 100 años después todavía estemos hablando del mismo conflicto a nivel internacional, yo creo que, así esto suene muy cruel, es un conflicto realmente joven. Este conflicto se hizo para atacar una cultura de cuántos miles de años. Entonces, si ha sido exitoso o no, yo creo que si con eso hemos salvado una vida, ha valido la pena darnos la pelea. El punto es que por eso no podemos sacrificar otras vidas y ahí es donde tendríamos que hacer muchas reflexiones. Pero ¿qué ha valido la pena? Sí, o sea, hay datos, hermano, de reducción, sobre todo el tema de prevención, sobre todo el tema de niños, insisto, mientras se haga de manera consciente no hay ningún problema, pero el problema es cuando no se hace de manera consciente y lo que puede conllevar. Con el tema de lo público o lo privado, yo creo que sí es necesario regularlo.
más allá del discurso de la represión estatal, está el tema de lo general prima sobre lo particular. Usted puede consumir, hágalo en privado. O sea, eso no es ningún problema. Ese es el punto. Generemos espacios, no para tenerlos controlados, vigilados, sumisos y todo lo demás, sino que generemos espacios donde vos puedas llegar tranquilamente y haya personas como vos que consumen. Igual que cuando yo estoy en una discoteca y quiero ir a un espacio de fumadores de cigarrillo, voy al espacio de Pero fumadores de cigarrillo. ya no existen los espacios de fumadores de cigarrillos. Afuera. Bueno, Gracias. sí, qué espacio. Pero está Pero bien, está. está bien. Pero es eso. Uno llegar a la casa ensolvado, lo peor Porque es hay. que a Y uno nadie sin le fumar. gusta irse a una discoteca. Ujú. Hay personas que no les gusta el olor al cigarrillo y tener que salir vueltos nada. Sobre todo las niñas que se gastan 3 horas en el baño. en el salón Ajá. peinándose y Imagínate. al otro día tienen que volverlo a hacer porque entonces el cigarrillo les volvió nada. Es el tema de muchos tenemos que regularnos. El tema de la Coca-Cola, por ejemplo, el tema de la Coca-Cola está completamente regulado. A vos no te obligan a consumir Coca-Cola, vos no pasas por mi oficina y yo te meto Coca-Cola. Eso no pasa. Vos vas a mi oficina y yo te ofrezco si querés o no Coca-Cola. El tema del tabaco está regulado, el tema del alcohol está regulado. Yo pienso que tenemos que empezar a hablar de regulación, no regulación en el sentido de prohibición, sino de, venga, generémonos espacios para los que queremos consumir esto y para los que quieren consumir aquello. Ahí es a donde tendríamos que apuntar. En público no, y por eso. Porque así como el cigarrillo y el aguardiente y todo lo demás es un mal ejemplo para los peladitos que vienen y todavía no tienen esa conciencia de qué, cómo, por qué y cuándo van a consumirlo, también con el tema de la droga pasa lo mismo. Mientras no podamos asegurar que esas condiciones están dadas, tendremos que seguirlo haciendo, digamos, en unos espacios más privados con personas que son conscientes y que ya las personas que vienen, los más jóvenes, cuando tomen la decisión de unirse a esos grupos, lo hagan en medio de una conciencia de qué es todo lo que eso conlleva, bueno, malo, como sea. Yo quiero devolver Yo quiero a- hacer qué pena, Pablo. una intervención. Vamos con intervención de un minuto para que acabemos Lo más entonces, valioso de Pablo. este debate es que cada uno tiene sus posturas y que yo creo que no las vamos a cambiar, pero entender los argumentos del otro es muy valioso. Eso es lo primero que quiero resaltar. Un debate que yo he tenido mucho con Wilmar y aquí lo quiero meter al cuento y es ¿qué pasa si yo llego a tu casa y te hago un tag en tu pared? Yo siento que los espacios para la intervención artística también deben ser hacerlo en mi legales casa de buena. y autoridades y autorizados. Yo no, pues, y el espacio público también, que vos tenés ahí ese manejo distinto, que es que el espacio público es público, entonces yo lo puedo intervenir. No, el espacio público debe tener. Hoy estoy de moderador, no puedo No, opinar. pero lo quiero. Ah, y no, porque monstruo. Sí, es cierto. ese debate me parece interesante y que vos sabes que yo lo doy. Y puede que este no sea el espacio donde me vaya a ir mejor, porque posiblemente todos tengan una misma postura, inclusive en el chat. Pero la mantengo, es decir, la intervención artística, que la admiro, que los admiro profundamente, que los promuevo, que los valoro, pero que debe ser en espacios autorizados, en lo privado y en lo público. Igualmente el consumo de sustancias, cómo el consumo de sustancias se debe hacer y pienso yo que debe ser un tema personal, íntimo, privado, o en espacios donde no intervenga con las libertades, con la comodidad del otro. Sé que hay muchos espacios de esta ciudad que no se han empoderado de muchas otras personas precisamente por el consumo abierto de drogas, que no está mal, por eso yo la respeto, pero que cuando no se concientiza que puede ser más personal para que todo el mundo conviva y estemos tranquilos, sí siento que hay, y en eso sí estoy totalmente de acuerdo y para mí es pilar en mi vida, mi libertad tiene que llegar hasta donde yo empiece a afectar tu libertad. Ahí sí, para mí eso es piedra, pues, como... Ese minuto está mal. ya. Sí. Muchas gracias por el espacio, muy bacano compartir con ustedes, tener opiniones distintas que enriquezcan y que mediante el argumento y aquí un espacio agradable. Y por aquí no sé qué no viene en el Ágora, pueda claro que sí, conversar. Pablo. Un minuto, Gerson, para despedirse y conclusiones. Bueno, en términos de... Yo creo que esta discusión la tendremos que seguir. Claro. Y sigue Claro. porque en la coyuntura política está Es en una necesario plaza, hacerlo. está en el limbo jurídico, obviamente, sí, ¿cierto? Ahí ya el asunto, dicen es, listo, no fumemos porque los niños y las niñas nos ven, no fumemos. Pero sí es muy chévere mostrarle a los chicos la forma de vincularse también a la guerra con el poder que genera el arma y el camuflado. Eso sí se naturaliza. Y es mucho más legítimo, para esta sociedad y para esta ciudad, naturalizar que por mi barrio a las 11 de la noche hayan efectivos de la policía, del militar, del ejército, aproximadamente unos 20-25, maltratando a los pelados, violentando a los pelados y a las peladas porque habitan el territorio,
que ver a un pelado que simplemente llega del trabajo o está en la esquina, está parchado, está habitando su territorio al son de un porro. Es mucho más natural para esta sociedad ver la escena en la casa donde llegó el señor borracho a bolearle sartén a todo el mundo, a cascar a los hijos, a la esposa, porque es que hay cosas mucho más aceptables. Es mucho más aceptable seguir hablando de condiciones de violencias, de seguir manteniendo la lógica de violencia, la misma lógica de criminalidad, que aceptar un asunto de libertades y de apostarnos, de atrevernos a desacomodarnos. Porque como lo decía yo estos días, por aquí estoy incomodando el acomodamiento y vengo siendo muy crítico y muy fuerte con las críticas que le he hecho, valga la redundancia, a la alcaldía de Medellín en el último programa que se está dando en ese pajazo mental de no violencia y de Mayo por la Vida. Entonces yo creo que pues eso es una ambivalencia total y tendremos que seguir hablando del tema. Habrán quienes desde su inconformidad y su no aceptación se atrevan a decir no más, este tema aquí no se puede seguir dando. Alguien como el procurador Ordóñez, como Monseñor, cierto, que a la final nos termine vetando por hablar de libertades. Digamos que hay que entender eso. Yo no sé si pensar en un futuro un proyecto que regule el asunto de consumos, porque es que a mí me preocupa ese asunto de que todavía tengamos congresistas que no leen los proyectos de ley. Entonces, jugar con eso, jugar con las prebendas y los intereses que se juegan alrededor del tema, los intereses que puedan tener las oficinas y las grandes mafias del país con el tema del consumo, alrededor de que se siga manteniendo en la ilegalidad, porque le está generando muchas más ganancias al Estado mismo también, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí tendremos que seguir en el camino, debatiendo y construyendo el asunto, porque como le decía Pablo, no solamente hay muchas posturas, hay muchas construcciones, sino que también se reivindican realidades. Gerson, muchas gracias. Diego, un minuto, conclusiones. Bueno, un minuto, sí. Un minuto, Claro, un a minuto. mí me toca más berraco, lo de todos y el tiempo más reducido. No, vea. Le toca. Considero igual que Pablo y que Gerson, esto es un tema que tendremos que seguir sentándonos. Es lo primero. Lo segundo, necesitamos un espacio con más tiempo, porque lo más interesante de esto, más allá de escucharnos nosotros tres solamente, sería escuchar Sí. qué está pasando en el chat. Es que allá también hay unas personas que me están escuchando y que tienen cosas que opinar y que seguramente enriquecerán mucho la conversación. Lo tercero es, si bien este no es el estado perfecto y tiene muchas cosas por mejorar, porque el tema que vos planteas de militares golpeando jóvenes es un tema preocupante y que también se merece una sentadita, a una conversadita. Cuando quieran hablamos de Entonces- militarización y antimilitarismo. Entonces, no es lo que nos convoca hoy. ¿Que tendremos que hablarlo? Sí, pero vamos por partes. O sea, vamos por partes. Considero que este espacio debe repetirse. Pronto, además, considero muy importante, y ahorita me sentaré a hacer la tarea de revisar el chat, porque ¿Sabe? es bueno saber lo que uno está diciendo, Sí. qué aceptación tiene, y sobre todo, más allá de los tres objetores que estamos acá, quién más tiene otras opiniones. Como O quién puede- objetores, uy, calmados, en serio. En serio, a ver, eso me lo simplemente al hecho aclaran, de pues. objetar lo que estamos conversando. Ya. Yo creo que Pablo y yo estamos de acuerdo con el tema de la fuerza pública. Entonces, Sí, sí. esperar una nueva invitación. Muchísimas gracias por el espacio. Muy bacana la conversación. Se queda uno corto de tiempo. quisiera Claro, uno más tiempo, eso lo pero sabíamos que iba a pasar. Eso se trata. Y por acá estaremos de nuevo cuando Por aquí vuelvan a están, invitar. por aquí están Sí. preguntando, es que por la nieta de Goku, ¿usted imagina qué fumandará la persona que está preguntando? A por todos la nieta ustedes, de Goku? muchísimas gracias. Seguimos aquí en Espacio Público. Vamos con un tema para que sigamos con temas de grafiti y actualidad de arte urbano. A ustedes, tres compañeros panelistas, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos dentro de 8 días con otro debate en el Ágora de Espacio Público. Gerson, Saludo a los parceros de la 1, de la 3, y nos vamos a ver en la manga, ¿sí o no? Díganos bueno, que ahí estoy está que me Gerson fumo. para que se pongan de acuerdo.